Hola, buenos días. Bienvenido, gracias por participar en esta capacitación de Adobe relacionado con lo que es toda la nube de programas creativos, Creative Cloud. Bueno, vamos a tener como invitado a Raimundo Illañez, que es el evangelista de Adobe, el cual es el especialista que conoce toda la aplicación y les va a mostrar un poco varias funcionalidades de lo que es el Creative Cloud. Eh, yo al principio un poco ahora les voy a mostrar un poco hoy día cómo está conformado el staff de Adobe en Ingram Micro, ¿ya? El staff se compone principalmente, hoy día somos cuatro personas, bueno, en la cabeza está Martín Perruzzi, que es el gerente de Cloud Solutions en Ingram Micro. Yo estoy como Product Manager, ahí que work. Ana María Villarreal está como telesales y a cargo de las renovaciones. Y Marco Cefrino, que se incorporó hace poco a nuestro equipo, es el ingeniero preventa, que está soportando toda la parte de postventa y servicio, haciendo presentaciones también de capacitación, etcétera. Ese es el staff que ya tenemos en Gran Micro, así que para que vayan conociendo un poco los nombres de las personas. Y otro punto que quería aclararle a ustedes, bueno, Ingram Micro puede vender licencias creativas. Nosotros tenemos la especialidad del Document Cloud, pero para poder vender nosotros licencias creativas tenemos que cumplir con ciertas condiciones. O sea, tienen que cumplir ciertas condiciones los canales para poder comprar las licencias creativas, que tiene que ser un mínimo de 5 licencias creativas, cualquiera sea, o 5 Creative Cloud o 5 programas diferentes de la suite, ¿ya? Y el otro punto que tenemos que validar al cliente final con Adobe para ver que no sea un cliente activo o tenga un VIP activo. O sea, normalmente tiene que ser un cliente nuevo. Y para poder validarlo, ustedes tienen que enviarnos la información del nombre del cliente final, el root y el dominio web que tiene este cliente para poder escalar esta solicitud a Adobe y que nos den el OK para poder hacer la venta y ¿cómo se llama? Enviar un presupuesto de la licencia, una cotización. Este proceso más o menos se demora entre 24 y 48 horas, así que hay que tomar en cuenta también ese tiempo de delay que nos tienen para la aprobación de la venta de estas licencias. Así que quería contarles un poco de eso, cómo funcionamos nosotros con el tema de las licencias creativas. Y bueno, ahora le doy el pase a Raimundo Yáñez para que comience con la capacitación y nos muestre todo lo que se refiere a lo que es Creative Cloud. Muchas gracias, Adi. Vamos a partir entonces. Bueno, al ladito hay un chat de preguntas. Si tienen alguna duda, Adip las va a estar revisando por cualquier cosa que tengan. Como bien decía Adip, Ingram Micro es una compañía que puede vender cualquiera de las dos soluciones, llámese de alguna manera Document Cloud o Creative Cloud. Hay que tener en consideración las cosas que estaba mencionando, pero de alguna forma se pueden vender las dos soluciones. ¿Bien? ¿Por qué es importante hacer eso? Porque normalmente hay muchas soluciones que andan de la mano. Hay clientes que pueden necesitar tanto una solución de Document Cloud como el mismo cliente, por ejemplo, puede también necesitar eh, soluciones creativas de alguna forma, que son lo que vamos a hablar hoy en particular. Bien, ¿a qué nos referimos con soluciones creativas? Nos referimos a todo el mundo que tiene que ver con Creative Cloud. Eh, Adobe, para que entiendan un poco, tiene tres grandes mundos. Tiene el mundo del Document Cloud, tiene el mundo de Creative Cloud y tiene el mundo del Marketing Cloud, que son de alguna manera las tres ecosistemas de alguna manera que se van acompañando de la mano en base a lo que ellos van haciendo. ¿Bien? Como bien decía Deep, mi nombre es Raimundo Villani, yo soy lo que se llama un evangelista Adobe, un Solution Consultant para Digital Media. Lo que vamos a ver ahora es la versión de Creative Cloud 2021, que normalmente sale el año anterior. Adobe hace eventos en octubre. El año pasado, claramente por la pandemia, fue un evento totalmente gratuito, que normalmente no es así, que se llama Max, que es un evento de alguna forma donde se va mostrando todo lo nuevo
que va haciendo Adobe y normalmente tiene dos flujos. Tiene un flujo que es durante la salida en la NAB, en el día que es la National Association Broadcast, que es básicamente como en abril, mayo, que tiene que ver con toda la salida de los productos de video que tiene la suite creativa, y después en octubre o noviembre con este Adobe Max, que tiene que ver con todo el resto de las aplicaciones, como Photoshop, Illustrator, InDesign, etcétera, que se van actualizando. Independiente de eso, durante el año, y dado la estructura ahora que las aplicaciones son a través del cloud, o sea, que se descargan y ya no se compra el disco físico o no se compra en perpetua, yo puedo ir descargando y bajando cada una de las aplicaciones a medida que yo lo vaya necesitando. ¿Bien? ¿Qué es importante de alguna manera? Es que el Creative Cloud está basado hoy en día en el uso no solamente de las herramientas, sino que también en el uso de las experiencias que uno puede tener. Entonces, ¿por qué es importante hablar de eso? ¿Y por qué es importante hablar de cloud al final? ¿Y por qué no uno habla de Photoshop? Que lo podemos hacer otro día si quieren. Sino que la idea ahora es hablar particularmente sobre Creative Cloud. Porque básicamente ya no es solamente las aplicaciones que yo puedo bajar, como Photoshop, Illustrator, InDesign, Adobe Premiere, After Effects, etcétera, que si yo quiero las uso o si quiero no las uso, eso va dependiendo netamente de mí. La ventaja es que yo compro el Creative Cloud y tengo la licencia de poder descargar todas las aplicaciones disponibles dentro del catálogo de Adobe, a no ser que contrate un plan de fotografía o contrate lo que se llama un single license, pero básicamente el que más conviene y siempre va a convenir más es la suite completa o el Creative Cloud completo. Pero no solamente me da el acceso al Creative Cloud, sino que también me da acceso a elementos de nube, como tipografía, como pagando, por ejemplo, un costo aparte, me da acceso a tener fotografías, o sea, ya no solamente tipografía, tener fotografías, pero también a ecosistemas de trabajo mucho más integrados, en base a librerías, por ejemplo, en base a poder subir hoy en día documentos a la nube, de poder hacer trabajo colaborativo, de poder hacer mi trabajo tanto en un computador desktop como en una tableta o en un teléfono, y así, por ejemplo, en el caso de un iPad, poder usar Photoshop para el iPad, poder usar Illustrator en el iPad y poder de alguna manera usar las aplicaciones que yo voy necesitando o que de alguna manera puedo empezar a utilizar según lo que yo necesito. ¿Bien? ¿Qué cosas son importantes hoy en día? Lo primero es que en Adobe estamos siempre pensando en que todo lo que ustedes hagan sea de alguna forma consistente. ¿Qué significa eso? Que todos los programas estén enfocados a lo que se llama como un rich media, que ustedes sean capaces de poder diseñar no solamente para impreso, como se hacía antiguamente, sino que impreso, digital, video o el formato que sea. Y también que sea consistencia la experiencia que ustedes tengan con nuestros programas. Se van a dar cuenta, por ejemplo, que en el último tiempo la mayoría de los softwares se han homologado las interfaces gráficas, como Photoshop, Illustrator, XD, por ejemplo, para poder tener una vista más personalizada, hacer flujos de trabajo más simples y poder hacer lo que se llama un UI o un User Interface eh, homologado, por ponerle un nombre. O sea, hacer que ese User Interface de alguna manera sea muy similar en cada una de las aplicaciones. Eh, ¿Qué otra cosa es importante? Que sea relevante. O sea, todo lo que ustedes hacen con cualquier tipo de aplicación hoy en día es relevante. O sea, desde interfaces, por ejemplo, gráficas, como la interfaz de alguna manera de un Apple Watch, que alguien la tiene que haber diseñado sí o sí, el icono del mail o el icono del reloj o el icono del teléfono, lo tiene que haber hecho con algún programa Adobe, con, por ejemplo, este ecosistema de Nest, que es, que es de alguna manera el termostato digital que tiene Google, por ejemplo, que va aprendiendo la temperatura que hay afuera versus la que hay en mi casa, y eso de alguna manera siempre tiene una interfaz gráfica, o sea, siempre acompañado de una gráfica, de una manera de poner la gráfica, de un concepto de cómo agregar esa gráfica, etcétera. Entonces, de alguna manera, eso siempre va cambiando. Y eso implica que es relevante para el usuario. O sea, aplicaciones como, por ejemplo, como Corner Shop, aplicaciones como Uber Eats, por ejemplo, todos esos iconos, ilustraciones, fotos, alguien las trató, alguien las hizo y alguien después programó eso que funcionará de alguna manera. Pero toda la parte gráfica con algún producto de Adobe se hizo dentro del elemento. Y lo otro es que sea una experiencia personalizada. Bien, ¿eso qué significa en el caso de algún diseñador, por ejemplo, que hace el trabajo? Que claramente lo más seguro es que él tal vez no le toque hacer o programar la aplicación de alguna manera de Uber, pero sí le va a tocar personalizar cada uno de esos elementos. ¿Qué me explico con eso? Por ejemplo, hoy en día cualquier campaña podría estar pensada no solamente a poder tener
solamente un aviso gráfico, sino podríamos tener un aviso gráfico para hombre, uno para mujer, uno para hombres entre 18 y 20, 20 y 30, 30 y 40, una para mujer entre tal y tal edad, o por ejemplo, si voy a un supermercado, podría ser para un hombre, para una mujer, para un perro o para mi mascota, etcétera. Por ende, la cantidad de piezas que hay que hacer para poder lograr esa personalización es bastante mayor. Y de alguna manera ahí se van haciendo flujos mucho más rápidos con Adobe para poder hacer exportaciones, poder usar herramientas más eficientes, poder generar elementos más relevantes, etcétera. ¿Bien? ¿Qué es lo que nosotros hablamos al final cuando nos enfocamos o pensamos en este Creative Cloud? Que eso es importante hablar. Primero, lo que estamos diciendo, que son aplicaciones creativas, las que conocen o pueden conocer, vuelvo a repetir eso, porque hay mucha gente que no sabe que puede descargar aplicaciones, por ejemplo, como Premiere, After Effects, Premiere Rush, por ejemplo, o Adobe Spark, o otro tipo de aplicaciones que le permite poder usarlas y están ahí. De hecho, yo después les voy a mostrar que incluso Adobe tiene una serie de tutoriales al lado, que sí, la mayoría está en inglés, pero son muy step by step, o sea, paso a paso que pueden seguir de alguna forma si quisieran aprender un programa nuevo. Entonces, es bien importante también cuando hablen con un cliente el decir que no solamente se van a quedar con lo que compraron, sino que también tienen más cosas de lo que normalmente usan. Y eso permite poder empezar a investigar nuevos tipos de media, nuevos tipos de elementos que ellos podrían empezar a utilizar, etcétera. Y también hablamos de los servicios. Bien, estamos hablando de servicios que son cloud services. Entonces tengo aplicaciones para desktop, aplicaciones para mobile y tengo también de alguna manera cloud services como las tipografías, como las librerías, como el poder usar storage dentro de la web y poder hoy en día por primera vez subir mis documentos de Photoshop dentro de una nube y hacer que sean colaborativos, por ejemplo. ¿Bien? Ahí de alguna manera estamos hablando de ciertos aceleradores, lo que nosotros llamamos como algunos aceleradores que son stock, que es un servicio aparte de Creative Cloud, que eso es bien importante. Después Adip les puede contar un poco más si tienen alguna duda, algo así, cómo se licencia, pero es un servicio aparte, pero que permite poder acelerar todos los procesos, dado que funciona dentro de los software de Adobe. O sea, yo dentro de Photoshop puedo buscar una foto, dentro de Illustrator puedo buscar una foto, dentro de InDesign puedo buscar una foto, dentro de Premiere puedo buscar un video, etcétera, y eso va teniendo un costo de alguna forma según lo que se va necesitando, ¿bien? Pero lo que pueden hacer de alguna forma allí es utilizar esos elementos, las tipografías son gratis, las pueden manejar directamente desde el computador, pero por ejemplo si las fotos de alguna forma son un servicio pagado, pero que viene incluido y que el flujo es muchísimo, muchísimo más grande. Bien, por otro lado también tenemos todo este ecosistema de colaboración, que sobre todo hoy día con la pandemia, full de moda, o sea, de alguna manera el poder compartir archivos, compartir librerías, poder guardar los archivos en la nube. Entonces yo ya no solamente tengo mis aplicaciones, sino que ahora tengo storage en la nube, puedo subir documentos de la nube, puedo compartir mis archivos en mis propios dispositivos con otras personas, etcétera, etcétera, etcétera. Y también puedo compartir lo que se llaman librerías de alguna manera basadas en estructuras que me permiten poder acelerar procesos o acelerar elementos con clientes para poder de alguna manera tener assets básicos como colores, tipografía, fotografía, logotipos o elementos de Illustrator, etc. Y también tenemos para hacer desarrollo de compañías más grandes, por ejemplo, o cosas así, tenemos de alguna forma el utilización o la capacidad de poder conectarnos a APIs, plugins de terceros, Software Developer Kits, o lo que se llama SDKs, para poder de alguna manera poder empezar a trabajar con algún tipo de integrador de terceros. Yo necesitaría, si soy una compañía grande, si imagino un Falabella o algo así, y yo de alguna manera quisiera integrar algunos flujos para poder subir documentos a la nube, etcétera, tengo una documentación de API o tengo SDKs para poder hacer que mi Creative Cloud funcione, etcétera. Bien, y con todo esto es lo que nosotros nos llamamos como un Creative Sync o lo que es básicamente el corazón de Creative Cloud. Bien. Si tienen alguna duda hasta el minuto, lo pueden hacer en el chat para que
cualquier pregunta la vayamos resolviendo. O sea, no, para que podamos responder las dudas cuando quieran. Da exactamente igual el timing. ¿Bien? Ahora, ¿qué es lo que permite entonces las apps y los servicios? Creative Cloud permite poder tener todas las aplicaciones y servicios creativos que necesitan para poder crear a través de múltiples formatos. Formatos estamos hablando no solamente en formatos como de programa, como Photoshop, Illustrator, InDesign, sino que, por ejemplo, un elemento de Photoshop para web, un elemento de Photoshop para una campaña digital en Instagram, un documento de Photoshop para un impreso y un documento de Photoshop para un video. Bien, para poder distintos canales, distintos dispositivos de la manera más eficiente posible. Bien, eso es muy, muy importante. Tenemos también lo que nosotros llamamos como el Adobe Magic, que básicamente son mejoras en flujo, performance, tanto en desktop como en mobile. Tenemos miles de elementos, por ejemplo, en Photoshop, como el Content Aware Crop, el Face Aware Liquify, el Font Match, el Masking Space, el Skype Replacement. Hay miles de cosas. Para tener una idea, desde Creative Cloud 2019 a la versión 2021, hay alrededor de 1.200 mejoras en todos los software. Hay muchas mejoras que uno no se da cuenta, que son que funcionan, y de hecho se están haciendo mejoras de alguna manera mucho más eficientes. Hoy en día, como ustedes saben, todos los programas de Adobe corren en procesadores Intel, que es un tema muy, muy importante de aclarar. Yo, por ejemplo, ahora estoy en una máquina que es una MacBook Pro de 15 pulgadas, pero versión Intel, pero tengo mi máquina personal, que es una MacBook Pro de 13, pero M1. Y ya en la máquina M1, que es el chip propietario de Apple, ya hay betas, por ejemplo, de Premiere, After Effects, Media Encoder, Audition, Photoshop y Illustrator, para poder funcionar 100% en ese procesador, y no saben lo rápido que es incluso el beta. Es una cosa que es, pero 1000 veces más rápido de Photoshop 2021 en un computador normal. O sea, de alguna manera siempre hay integraciones, siempre hay una mejora en performance, siempre hay mejora en flujos por parte de Adobe, por lo cual hace que efectivamente los programas sean eficientes, corran bien y tengan una manera de funcionar muy, muy bien. ¿Bien? También hemos manejado flujo eficiente, exportación de múltiples formatos y resoluciones en caso de, por ejemplo, Photoshop o, por ejemplo, en el caso de Illustrator, mejoras en el audio y en el color en Premiere, mejoras de flujo en 3D en After Effects, nuevos software como Character Animator, elementos de realidad virtual, tanto con Premiere como con Dimension, manejo de librerías en XD, un programa nuevo que si no lo conocen, que ya no es tan nuevo, que se llama XD, pero que tiene por defecto sacar cada mes un nuevo update, por ejemplo, nuevos paneles de exportación en Audition, etc. O sea, tenemos varias mejoras continuas dentro de cada uno de los programas, por lo cual, si alguien pregunta, bueno, ¿vale la pena subir? Sí, vale la pena subir. Y también vale la pena subir, aunque yo use el programa antiguo o tenga que usar el programa antiguo en una persona y en otro no, sí, también vale la pena. Porque yo incluso puedo bajar puedo bajar software más antiguos dentro de Creative Cloud con la licencia más nueva de Creative Cloud. Entonces eso es bien importante porque tener una licencia no perpetua, podríamos decirlo, sino que tener una licencia nueva porque me permite no solamente descargar la última versión, sino que también 2 o 3 versiones incluso hacia atrás dentro del aplicativo. ¿Bien? ¿Cuál es otra de las cosas importantes que hemos metido mucho en el corazón de Creative Cloud? De Sensei. Sensei es el motor de inteligencia artificial que está presente en múltiples instancias dentro de Adobe. De hecho, si alguien ha asistido a alguna de las charlas que hemos hecho de Document Cloud con Adib, se pueden dar cuenta que el relleno, por ejemplo, de documentos, o el que detecte que el documento o haga el OSR, por ejemplo, de Document Cloud para poder pasarle un Word, o para poder escanear el PDF y poder entender qué campos son rellenables, eso lo hace a través de inteligencia artificial. Y eso no está solamente en aplicaciones más de escritorio o de trabajo de escritorio, por ponerle un nombre, como Document Cloud, sino que también están llevados a elementos como la nube, ¿ya? Que son basados en este ecosistema de Sensei. Yo les voy a ver un video, les voy a mostrar un video que no tiene audio, así que no se preocupen. Y si tiene audio, da lo mismo que lo escuchen, porque nadie le está hablando, pero que explica un poco el dónde está y dónde, aunque ustedes no sepan que está operando, existe hoy en día. ¿Bien? Pero Sensei básicamente lo que hace es convertir la inteligencia artificial en un eje central en las experiencias de
de mejora para el cliente. O sea, que nosotros nos significamos esto en Adobe, que el cliente sea capaz de alguna manera de poder hacer que su experiencia de usar Photoshop, su experiencia de usar Illustrator, su experiencia de usar XD sea muy fluida, usando cosas que él antiguamente tenía que hacer en muchos pasos y que ahora lo puede hacer en pocos pasos. Bien, por ejemplo, una de las novedades que tiene Photoshop de esta versión es el poder cambiar cielos, que ya ni siquiera hay que retocar el cielo, o sea, no es que haya que recortar el cielo, borrar el anterior, poner uno nuevo, etcétera, sino que hoy en día lo que se puede hacer es básicamente el poder reemplazar un cielo con un botón. Hay un filtro, hay una opción en edición que se llama Sky Replacement y punto. Eso hace todo lo que antes automáticamente se hacía con miles de cambios, con miles de maneras, incluso puedo elegir cielos que están ahí, etc. Entonces eso me permite poder trabajar de una manera más rápida, más sencilla y muchísimo más inteligente. ¿Bien? Recorte de foto, por ejemplo, animación en animation, character, recorte de elementos en video, personalización de fotos, tagueo, seleccionar un objeto, manejo de la cara, por ejemplo, conversión de los elementos creativos, filtros, creación de elementos inteligentes, de imágenes, etc. Si se fijan ahí, tienen miles de cosas como realidad aumentada, salía ahí en uno de los elementos que estábamos viendo, la opción de Document Cloud, por ejemplo, que era lo que estaban de alguna forma, o que hemos visto al pasar SR, pero hay cosas como el Adobe AR, que es el manejo de realidad aumentada, que se puede hacer hoy en día, que se puede hacer o programar con algunos software que van a empezar a salir, Adobe Fresco, que es toda la utilización de pintura o el motor de pintura llevado hacia un iPad para poder pintar como si fuese en un cuadro, ¿verdad? Con óleo, con pasteles, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Asimismo, también han salido nuevas aplicaciones o nuevos elementos que van haciendo que XD, o sea, perdón, que Adobe vaya funcionando y que vaya siempre a la par o a la cabecera de los elementos creativos. Uno de ellos, por ejemplo, es el Adobe Experience Design, que se conoce más como Adobe XD, que permite poder diseñar prototipos de UX y para sitios web. XD, de alguna forma, es el único programa que es gratis por Adobe sin la conexión de librerías, pero que es gratis para poder utilizar y para probarlo. Sus competencias principales son, por ejemplo, Figma o son Sketch, que son programas específicos del mundo de XD, de desarrollo de interfaz o de user experience, que permiten poder diseñar una página web en todas sus versiones, pero hay gente que hoy en día diseña desde presentaciones, páginas web, aplicaciones móviles, sitios web responsivos, etc. Entonces, bastante completo el poder tener la necesidad. Otra aplicación es Adobe Dimension, que permite poder acelerar los diseños creativos incorporando y haciendo manejo de elementos en 3D con un realismo fotográfico. Me permite poder tener objetos en 3D, usar materiales, poner luces y eso poder integrarlo directamente con stock. Entonces, de alguna forma, si yo quisiera ponerle una etiqueta a una bolsa, como se puede ver ahí, una etiqueta a un elemento de un cono de café, por ejemplo, como los típicos que usa el Starbucks, yo eso lo puedo bajar en Dimension y desde ahí puedo integrar mi diseño en Photoshop y de ahí lo puedo utilizar, por ejemplo. ¿Bien? Otro de lo que estamos hablando, el tema de la colaboración, muy fuerte es el poder compartir mis archivos y poder tener librerías que se llaman sincronizadas, que me permite poder tener mis assets, mis estilos gráficos, mis elementos entre aplicaciones, no solamente entre dispositivos, por ejemplo, como computadores, sino que también en teléfonos móviles, tabletas y computadores. También tengo actualización de archivos que se llaman simples. O sea, de alguna manera yo voy trabajando directamente desde ahí y eso automáticamente se va subiendo a la nube y también son muy fácil de poder colaborar. Recursos creativos como Stock, por ejemplo, que es el sistema de banco de imágenes, video, ilustración, etcétera, que tiene Adobe, que se integra con los programas
Si ven ahí en la diapositiva, van a ver que eso está corriendo desde Photoshop, por ejemplo. Acá también van a ver dos mini videos que van a explicar un poco el cómo funciona o lo que se puede lograr para que vean la eficiencia en el trabajo. Me imagino que todos conocen Getty Image o Unsplash o otra aplicación para poder descargar fotos, que si bien hay unas que son gratis, otras que son de pago, pero no son igual de integradas o de eficientes los flujos como lo van a ver ahora. ¿Bien? Ahí si se fijan, y yo no sé si se ve muy bien o no, pero ahí si se fijan, hay una representación de cuadros de museos que se perdieron, ya sea porque se los robaron, se quemaron, se inundaron, etcétera, que ellos los vuelven a hacer a través de elementos solo sacando bancos de imágenes directamente desde Adobe Stock. O sea, recrearon la pieza artística o el masterpiece, como se llamaba, utilizando solamente elementos de stock. Y eso lo hicieron, como lo vieron ahí, la persona nunca fue a una página web a buscar una foto, nunca se salió de Photoshop para poder buscar la foto, sino que eso automáticamente funciona dentro de Photoshop de una manera eficiente, rápida, muy rápida de alguna manera, en el caso de Adobe. Bien, y acá creo que hay otro más. Sí. Ahí tienen un poco el cómo de alguna forma funciona, o sea, lo mismo, solo desde Photoshop, solo dentro de Photoshop, sin ningún tipo de otro elemento de alguna forma que la persona vaya utilizando, sino que todo va funcionando directamente desde ahí. Y esa es la gran ventaja, o sea, el ser capaz de alguna forma de poder tener todo directamente en una interfaz de alguna forma creativa, por ponerle un nombre. Y eso es bien importante. Sigamos entonces. Como estamos viendo entonces, Stock está incluido dentro de las aplicaciones de Adobe, o sea, está incrustado dentro de las aplicaciones de Adobe, las de InDesign, Photoshop, Illustrator, por ejemplo, que son las que más se están utilizando así, y también están en Premiere, por ejemplo, para poder sacar elementos de video, etcétera, etcétera, etcétera. Diariamente se van agregando alrededor de 45.000 imágenes, se van cada vez integrando más los workflows, tienen muy poca licencia o letra chica, es bastante menor que lo que tienen otros tipos de servicios, y de alguna forma tiene acceso a millones de imágenes, vectores, videos, elementos en 3D, elementos que son de royalty free, en términos que se pueden usar en cualquier elemento, o elementos premium, que son de alguna manera pagados para poder tener algún tipo distinto
de alguna manera, creatividad, de alguna forma, que son más exclusivos que imágenes normales. ¿Bien? Otro recurso creativo es lo que se llama Adobe Fonts, que antiguamente se llamaba Typekit, hoy en día se llama Adobe Fonts, que está integrado. Este no tiene ningún costo, a diferencia de Stock, que igual tiene un costo extra por cada foto, y hay planes distintos que Adib les podría contar con más detalles, pero de alguna forma Adobe Stock permite poder utilizar tipografías. Hay tipografías que se compran dentro de Adobe Stock que son de terceros, como Linio, otras familias tipográficas, pero la mayoría de alguna forma son tipografías que son royalty free. Son tipografías que se pueden usar en cualquier programa, o sea, no solamente en productos de Adobe, eso entiéndalo también así. O sea, si yo instalo una tipografía de Adobe Font, la puedo usar en PowerPoint, en Word, en Premiere, en Illustrator, en After Effects, en Photoshop, etc. Bien, no es solamente para programas de Adobe, sino que se instala desde acá, pero se puede usar para cualquier elemento dentro del computador que se necesite utilizar la tipografía. Bien, también son tipografías que son, la mayoría son aptas tanto para desktop como para web. O sea, de alguna manera para que también se puedan usar en una página web y así, como veíamos al principio, la experiencia del usuario sea relevante, o sea, seamless, en términos de que la persona de alguna manera, cuando vea un aviso, tenga una tipografía, cuando se meta a la web, tenga la misma tipografía, o cuando se meta a Instagram y vea la publicidad, tenga también la misma tipografía. ¿Bien? ¿Cuál es la gran ventaja? Media de tipografía de distintos partners, fáciles de usar en web o en desktop. Normalmente casi todas las tipografías tienen soporte en 2 idiomas, tienen una experiencia tipográfica, eso significa que yo desde acá puedo buscar, poner mi propia frase de búsqueda, poner la frase que quiero, etc. Y también puedo comprar algunas frases premium, o sea, perdón, algunas fuentes premium si es que yo quisiera. ¿Bien? Todo eso es lo que nosotros llamamos, o que nosotros entendemos como un Creative Think, por ponerle un nombre. O sea, de alguna manera el ecosistema completo que tiene Creative Cloud para lograr que todo esto funcione, para que entendamos que no son solamente servicios en el computador, sino que son servicios en computador, elementos móviles y tablets, son todos los software que conocemos, son servicios cinematográficos, tengo el acceso a poder comprar elementos de fotografía y también tengo acceso a servicios como Adobe Color, o librerías, etcétera, que me permiten poder hacer que Creative Cloud sea un elemento muchísimo, muchísimo más eficiente que cualquier otra suite de desarrollo gráfico. ¿Bien? ¿En qué incide esto? Por ejemplo, en lo que nosotros llamamos poder real, productividad real. Según la consultora de Pfeiffer, 7 veces más rápido trabajan las empresas que utilizan, por ejemplo, librerías de Creative Cloud y 10 veces más rápido las empresas que utilizan bancos de imágenes, pero que particularmente prefieren utilizar el banco de imagen de Adobe, lo que se llama como Adobe Stock, dado que se integra directamente en todo el proceso de la generación de contenido real dentro de la aplicación. ¿Bien? Un minutito. ¿Quiénes ya están en esta red creativa? Estas son más o menos todas las universidades en Chile que están usando algunas de estas herramientas. Estas son algunas de las compañías que están usando algunas de estas herramientas, por lo cual ya estamos viendo que es un mercado bastante grande. Como decía Deep, siempre hay empresas nuevas que salen y que las van a empezar a usar y que necesitan tener elementos creativos para poder hacerlo. ¿Bien? ¿Cuál es el foco? Es básicamente cambiar en base a estrategias, a experiencias digitales. Es un poco más el foco que tiene Adobe de alguna manera por ponerle un apellido al cuento. ¿Bien? No sé si hasta acá tienen alguna duda o algo. Pueden escribirlo por el chat. ¿Eh? Yo voy a salir un poco acá. Bueno, un minutito. Que se desconectaron. Ahí sí. Bien, entonces, ¿cuáles son las ventajas de alguna manera de Creative Cloud o cómo funciona Creative Cloud? Primero, el Creative Cloud es una aplicación que se instala, que es la base de todo el resto de las aplicaciones. O sea, cuando yo de alguna manera contrato una licencia, lo primero que tengo que hacer es bajar Creative Cloud, que es un aplicativo que queda instalado dentro de la carpeta de aplicaciones. Desde ahí tengo el acceso directo y tengo el desinstalador propiamente tal, para Mac y para PC,
en distintos idiomas, y una vez que eso se instala, aparece en el Mac acá arriba y en el PC aparece siempre pegado en la barra de inicio que está abajo. Bien, una vez que yo ya tengo acceso a esto, desde acá lo que puedo hacer es ver mis aplicaciones. Básicamente, Adobe me las separa por categoría de todas las aplicaciones, las cuales, si hay aplicaciones que yo no tengo, por ejemplo, yo le tengo After Effects, yo podría ir y de alguna manera instalarlo, o yo tengo Aero, que es lo que permite poder diseñar realidad aumentada dentro de Adobe, y me gustaría probar ese beta, también lo puedo descargar, o Animate, etcétera. Pero también me los va separando por categorías. O sea, lo que nosotros pensamos en Adobe, que todas las aplicaciones que se deberían usar, por ejemplo, para un ecosistema gráfico, de manejo de fotos. Todas las que se deberían usar para diseño gráfico. Font, Stock, Adobe Color, Capture, por ejemplo, Dimension, Acrobat, Bridge, InCopy, Spark, por ejemplo, etcétera. Además de, obviamente, Illustrator, Photoshop Design. Las de video, las de ilustración, las de User Interface y User Experience, que son XD, Photoshop, Illustrator, After Effects, etc. También tengo acá las de Acrobat y de PDF, dado que también tengo una licencia de Acrobat, no con todos los elementos que me permite Document Cloud, pero sí tengo Acrobat para poder utilizarlo. Y acá también tengo aplicaciones beta que yo podría empezar a instalar. Por ejemplo, si quiero probar cómo va a ser el nuevo Illustrator, lo puedo instalar desde acá. Si quiero probar cómo hacer el nuevo Premiere, por ejemplo, lo puedo instalar desde acá. O sea, puedo de alguna manera tener esa facilidad de poder instalar o no de alguna manera, productos nuevos que van saliendo o elementos nuevos, por ejemplo, como lo vieron acá, como Aero, por ejemplo, etcétera. ¿Bien? Entonces, un poco así como funciona. Si yo quisiera instalar una aplicación, lo único que necesito hacer es hacer un clic sobre Install. Eso automáticamente se va a conectar a mi internet y va a empezar a descargar cada una de las aplicaciones. Desde acá también puedo hacer en las preferencias, puedo hacer algo que es bastante básico y que no todo el mundo lo saben, pero yo desde acá puedo determinar que quiero que prenda o no el Creative Cloud, si que quiero que se actualice, puedo ver mi cantidad de storage disponible. Yo en mi caso tengo, por ejemplo, 1 tera. Puedo desde acá determinar cuáles son los software que se quiero que se autoactualicen, ¿bien? Y de alguna forma también acá, ¿qué quiero que haga al actualizarse? Si quiero que me remueva la versión antigua o que básicamente siempre vaya importando cada una de los settings. Acá en sincronizar puedo parar o no la sincronización, puedo determinar qué quiero que sincronice o qué quiero que me haga notificaciones de sincronización y qué servicios quiero que funcionen o no. Por ejemplo, si no quiero tener Adobe Fonts, básicamente lo que hago es un clic sobre TAN y eso automáticamente deja de funcionar. O sea, ahí ya no tengo para qué seguir funcionando. Si yo quisiera manejar mi cuenta completa, hago un clic acá y ahí llego a mi cuenta como usuario. La mayoría de ustedes lo harán a través de consola y otros tipos de formatos que no son los que de alguna manera se necesitan o necesitamos. También de acá arriba me dice todas las que están disponibles para poder hacerlo por mobile y acá también por web. ¿Bien? Todos los que son elementos web, o sea que yo puedo entrar vía una web. Máximo que es DTT, Substance, por ejemplo, Lightroom e Internet, Adobe Color, Spark, Behance, Adobe Fonts, Acrobat en el navegador, por ejemplo, etc. También las aplicaciones móviles que tengo para poder mandarme el link y poder desde mi dispositivo poder descargar cada uno de esos elementos. Está Photoshop Cámara, por ejemplo, para teléfono, Photoshop Express para teléfono, Lightroom para computador, teléfono y tablet, etc. Bien. Otras cosas interesantes acá, esta opción que se llama Your Work, que es lo que maneja todos los trabajos que yo tengo en base a dos sentidos, en base a documentos que yo voy teniendo, que son documentos que yo voy guardando en la nube, bien, que los voy viendo desde acá, y librerías que yo tengo también en la nube, bien. Creative Cloud, por otro lado, tiene una carpeta de sincronización, que no es lo mismo que el documento en la nube. Eso es bien importante entender. Los documentos de la nube son cuando yo desde Photoshop, por ejemplo, guardo el elemento en un Document Cloud, ¿bien? En el caso de acá, por ejemplo, Creative Cloud tiene aquí una integración directa con un Creative Cloud Files, que todo lo que yo guarde acá se va a sincronizar dentro de la nube, o va a quedar sincronizado. Y eso lo pueden saber con la sincronización que está acá. Si yo quiero ver esos archivos, me voy a este Creative Cloud Web.
Y desde ahí lo que se fijan es tengo la misma estructura visual o gráfica que lo que tengo de alguna manera acá. O sea, tengo mi carpeta de ordenadas de distintas formas. Yo acá yo las podría ordenar por abecedario, que es como están en mi computador. Yo podría tener, las vamos a ordenar por abecedario, pero al revés. De nuevo por nombre. Ahí, Acrobat and Sign, Adobe, por ejemplo, Shared Folders, etc. Lo mismo acá. Acrobat and Sign, Adobe, compartido, documentos CC, demos, keynotes, etc. O sea, tengo la misma estructura que yo quiero manejar o que quiero ver. Si yo quiero entrar a ver qué tiene cada uno de estos elementos, lo único que tengo que hacer es, por ejemplo, un clic acá, puedo hacer un clic aquí y ahí ya puedo desde la nube, por ejemplo, poder ver un documento que yo quisiera visualizar y, por ejemplo, en el caso de un archivo PSD como este, yo puedo hacer un clic y acá incluso tengo la posibilidad de poder marcar comentarios, determinar algún elemento o incluso poder prender o apagar capas si es que este PCB las tuviera, que no es el caso de este. Pero si se fijan, puedo realizar flujos bastante más interesantes, como por ejemplo, no sé, este con este. Vamos a esperar que se vea el gráfico, que es un poco más pesado. Pero desde acá yo, por ejemplo, podría prender y apagar capas directamente desde la web. O sea, yo podría ir donde mi cliente, sí tener Photoshop, podría ir donde él y prender o apagar capas de alguna manera en base a necesidades que yo tenga. Podría apagar una ola, prender una ola, por ejemplo, etcétera. Y si quiero volver a como era el archivo original, lo único que hago es un reset layer. Eso no cambia nada en mi archivo real, sino que lo que está haciendo de alguna forma es simplemente en una visualización poder mostrar elementos que a mí me gustaría para poder revisar con un cliente, por ejemplo, etcétera. Así que no necesariamente se queden con que solamente puedo ver un par de cosas. Desde acá también puedo, en apps, un poco más abajo, puedo manejar tipografías, determinar cuáles son las tipografías que tengo instaladas o no. Y si yo, por ejemplo, quisiera desinstalar una tipografía, simplemente hago un clic acá y desactivo la tipografía completa y me dice, ¿estás seguro que quieres desactivar la tipografía? Sí, la desactivo. Y si quisiera activar alguna fotografía, voy a fonts.adobe.com y desde acá hago un clic en Browse Fonts, que es básicamente navegar de fuente, y acá tengo todas las tipografías. Y si yo quisiera instalar, por ejemplo, esta, veo la familia, y lo que hago es activar mi tipografía y me pregunta cuál. Toda la familia, que son las 14, o alguna de estas. Ya no, voy a activar solo las 14 y la condensada. Y el proceso que va a empezar ahora es desde acá, se va a empezar a instalar mi tipografía y se va a empezar a generar un sync de alguna forma, ahí significa que hay un Cloud Activity, va a empezar a hacer un sync de las tipografías que yo de alguna manera voy a integrar. Después de un par de minutos, esa tipografía se va a descargar y se va a instalar dentro de mi computador así de fácil. O sea, ya se instala, se activa, se baja automáticamente acá y eso es así de simple, así de fácil. Bien, no sé si tienen alguna duda, pregunta, ya estamos como un poquito cerca a la hora para que podamos dejar como un espacio a preguntas, que creo que hacer más interesante que recorrer un poco el completo de cómo funciona el aplicativo Creative Cloud. Así que dejamos abierto el chat, no sé si alguien quiere hablar, se puede abrir el micrófono. Para que vayan haciendo cualquier pregunta pueden hacer, da lo mismo. Debo estar acá pendiente revisando el chat. ¿Nadie tiene ninguna pregunta? De las 13 personas que hay, nadie tiene ninguna duda. Algo que quieran revisar, algo que quieran ver. Nada. Bueno, veamos cómo se integran estas cosas dentro de
otros elementos, por ejemplo. Yo voy a abrir QuickTime. Vamos a hacer bien rápido. Voy a hacer acá una nueva película, si me dan un minuto, y la voy a hacer desde mi iPad. Ahí están, deberían estar viendo mi iPad. Por ejemplo, acá lo que estábamos hablando era que el ecosistema de la nube me permite poder hacer cosas como esta. Me permite, por ejemplo, hoy poder utilizar herramientas en otros dispositivos. En este caso, como lo estamos viendo acá en mi iPad. Este es Illustrator para iPad, que es el que viene de alguna manera que se puede instalar y se sincroniza con la nube por elementos bastante simples, que son el manejo de la sincronización de documentos de un lado para otro. Acá, por ejemplo, si se fijan en mi trabajo, yo tengo varias carpetas que están en la nube. Voy a hacer un clic acá en mi carpeta Illustrator y ahí yo tengo un archivo. Ese archivo se va a empezar a descargar. Eso claramente depende de mi internet, de cuánto se demora en descargar o no, el peso que tiene el archivo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si se fijan, yo desde acá ya tengo la opción de, por ejemplo, poder empezar a trabajar este documento. Alargarlo, acortarlo, moverlo, por ejemplo, si yo quisiera. Poder de alguna manera empezar a trabajar con este elemento, poder adicionar de alguna manera otras cosas con herramientas de pluma, por ejemplo, herramientas de elementos así, etcétera. Entonces yo ya puedo no solamente empezar a trabajar en un documento, de alguna manera en mi estructura básica, sino que también puedo de alguna forma el poder empezar a trabajar en múltiples documentos en base a lo que yo quiera empezar a hacer o librerías que yo tengo compartidas en las cuales puedo, por ejemplo, acá, no sé, tomar colores, como, no sé, colores que he tomado con Falabella, en el cual tengo todos los tonos de verde que tiene Falabella, por ejemplo, etcétera. En manejar de alguna manera los grosores que tiene cada uno de estos elementos, la estructura, si lo quisiese duplicar para poder tener distintos elementos. O sea, ya no estoy trabajando solamente en un ecosistema cerrado, sino que ahora realmente estoy usando estos elementos para la nube. Y la gran ventaja es que si yo ahora abro, por ejemplo, mi Illustrator para acá, me salgo de mi Illustrator de aquí y abro mi Illustrator de escritorio, pensando que mi tableta la que, o sea, en la cama, en mi casa, y estoy en otro lado. Abro el documento. En mi caso, la abro desde acá. Voy a poner abrir. Le voy a decir que quiero abrir desde documentos en la nube. Tengo la misma estructura. Y acá tengo mi archivo. Y al empezar a abrirlo, ya tengo de alguna manera la estructura que hayamos visto, en el cual yo ya puedo seguir trabajando en mi documento. Esto es completamente vectorial, sigue siendo exactamente igual, pero lo estoy haciendo no solamente desde un dispositivo móvil, sino que también lo estoy haciendo desde un computador. Bien, no sé si tienen alguna duda. Nadie tiene ninguna duda, ninguna pregunta. No lo puedo creer. Que nadie tenga Poco, nada. poco participativo hoy día. Oh, se quedaron dormidos todavía. Todavía tenemos 10 minutitos para poder responder lo que quieran, esa es la idea. O sea, de alguna forma lo que vieron es un poco el cómo se utiliza la plataforma, el cómo funciona Creative Cloud. Recuerden que asociado a esto tienen todos los programas de Adobe, no solamente lo que estamos hablando. O sea, Creative Cloud no es solamente Photoshop, Illustrator, InDesign, Premiere, sino que es todos los servicios, la nube, la integración, la utilización de elementos distintos, el poder guardar documentos dentro de la nube, el poder utilizar librerías, por ejemplo. En el caso de acá, en el caso de Illustrator, por ejemplo, yo hago clic acá en librerías, que ahí yo voy a poder acceder a todas las librerías que tengo o que he guardado de alguna forma. Y si yo quisiera guardar, no sé, este colibrí, por ejemplo, esto yo claramente lo voy a guardar, que no lo quiero hacer, pues si yo quisiera guardar este colibrí como un elemento
dentro de una librería, lo único que tengo que hacer es seleccionar la librería la cual me interesa, por ejemplo, no sé, esta que se llama 2SC, dejo caer ese elemento hacia el objeto y eso va a agregar un artwork. ¿Qué permite eso? Que yo, por ejemplo, desde otro programa o otra persona, si es que yo comparto esta librería, me voy, por ejemplo, a Photoshop. Raimundo, cuidado con la Sí, batería de computador. sí, no, ya lo enchufé ya lo enchufé. En el caso, por ejemplo, de Photoshop, se abre un documento nuevo, se vamos a poner ese, y me voy también a la librería, que la tengo guardada acá, voy a la misma librería, acá, por ejemplo, yo ahora podría agarrar ese mismo objeto, tirarlo en Photoshop, y lo puedo utilizar y puedo empezar a trabajar con ese objeto dentro del elemento. ¿Cuál es la gracia? La persona que está en Illustrator podría ser otra persona, de otro equipo de trabajo, de otro lado, incluso de otro país, o da lo mismo hoy en día con la pandemia, sobre todo, en el cual esa persona podría seguir trabajando en este elemento y yo podría seguir cambiando cosas dentro de mi Photoshop y el Illustrator y así poder hacer un trabajo colaborativo o sin ningún tipo de problema por ponerle algún tipo ponerle algún tipo como de apellido, ya por decirlo de alguna forma. ¿Bien? No sé si tienen alguna duda, pero ya quedan 8 minutos. Y no sé, Raimundo, si podrías de repente mostrar la suite, cuáles son todos los programas, un poco Sí, así todos los programas rápido, que vienen, todos qué los programas que cámara, vienen con la suite todos los programas. ¿Mm? están dentro de esta, cuando uno va tanto acá a apps, acá están todos los programas que están instalados y los que no, pero básicamente todos los programas se van a mostrar la primera vez aquí. Según la manera por la cual uno lo compre, porque hay distintos planes, está el plan de fotografía, está el plan de un single app, que solamente comprar una sola aplicación, que en realidad ya no se lo recomiendo a nadie, y está el plan de Creative Cloud completo de alguna forma, pero Raimundo, sí, hola, hola Marco, tengo una pregunta. obvio, Estoy viendo la interfaz de Creative Cloud en un Mac, ¿cierto? yo sí, Mi yo la pregun- tengo en un Mac. mi, mi pregunta es la siguiente. ¿La interfaz de Creative Cloud para PC, para Windows, se parece, es similar a la de Mac o cambia en Muy algo? similar, no, muy similar. Cambia en Ah, alguna estructura, ponte tú, de cómo se ve la tipografía y cosas así, de alguna forma, porque lo hace así, pero una cosa que es ultra importante es que Adobe ha tenido, te lo voy a mostrar con un programa que yo creo que es el que mejor lo representa, porque es el primero que fue así, pero Adobe ha hecho un muy buen trabajo de unificar o homologar, por poner un nombre, las herramientas, lo podríamos decir, ¿ah? O más que las herramientas, la forma por la cual eh, la gente entiende el UX. Entonces, si te fijas, por ejemplo, la flechita que está aquí, que es la flecha de mover, o el cuadrado, el rectángulo, por ejemplo, es muy similar a la flecha que tiene, te lo voy a mostrar con mi iPad, con la flecha que está acá. Entonces, lo que han hecho de a poco, y es lo que quieren hacer por lo menos de aquí a un año y medio, es que todas las interfaces, Mac o PC, se vean iguales. O sea, que tú, si pasas de una interfaz de un dispositivo móvil, como este, por ejemplo, en el cual yo quiero arreglar esto y dejarlo el tamaño que era, en realidad. Si yo paso a una interfaz, por ejemplo, móvil, como la que estoy ahora, y después paso a una interfaz de alguna forma de computador sea exactamente la misma interfaz. Y eso es como el foco que están haciendo. Exactamente igual, tienen los mismos elementos acá, tienen la misma forma de llegar. Acá en la parte de Discover, por ejemplo, tiene integrado todo lo que tiene que ver con los canales de YouTube. Tiene, por ejemplo, streaming que se hacen en vivo, tiene cosas de Behance, tiene tutoriales por cada uno de los programas. Por ejemplo, yo selecciono Photoshop, acá puedo tener o obtener ayuda de cada uno de los programas y puedo aprender desde acá. Acá, por ejemplo, puedo cambiar las preferencias y determinar cuáles son las que para mí son más importantes. Puedo determinar cuál es el rango que yo tengo en Photoshop, cosa que en base a ese rango me muestre tutoriales más simples o menos simples. Bien, pero tengo toda ok, esa ok, buenísimo. expertise de alguna manera dentro de esta misma aplicativa, que ni siquiera es
el usar un programa, sino que es antes de usar el programa, es solamente para instalarlo. Y también desde la web, de alguna forma, de Adobe, cuando un usuario está logueado con su cuenta de Creative Cloud, lo que va a tener de alguna manera es una experiencia personalizada. Si te fijas acá, yo tengo Welcome Back Raimundo, tengo de alguna manera acá mi icono, y acá en Creativity and Design, yo puedo de alguna manera, no sé, ver qué es Creative Cloud o ver Photoshop, ver exactamente lo mismo. Bien, y si pongo creative.adobe.com, voy a llegar particularmente a Creative Cloud, que es mi entorno de trabajo. Bueno, en realidad, perdón, acá llega lo mismo. Si hago en realidad clic acá, yo ya podría ir a ver dentro de mi cuenta mi espacio de trabajo, mis elementos, o el equivalente a hacer un clic acá y ver Creative Cloud en la web, que es exactamente lo mismo. Que ahí llego de alguna manera a poder ver mis assets. O sea, todos los archivos que tengo, si se fijan, la interfaz es muy parecida a lo que tengo dentro de Creative Cloud, de alguna forma. Son las aplicaciones que yo tengo, las librerías, los documentos que he guardado en la nube, el mismo ecosistema de training, mis trabajos, como decía Deep, mis aplicaciones, que son todas las que yo tengo disponibles para poder instalar. Incluso me dice cuáles son las que tengo instaladas también. Si te fijas, la interfaz es igual, exactamente igual. Mis aplicaciones, mi app, mi foto, esto es web, esto es computador. Por ende, debería ser un 90% igual. ¿Bien? No sé si tienen, buena pregunta en todo caso. No sé si tienen alguna otra pregunta. ¿O duda? ¿No? ¿Seguros? Bien, pues no sé, ahí si tú querés terminar con algo. Sí, o sea, parece que no hay más preguntas, así que, bueno, nada, darte las gracias por la presentación, gracias a las personas que se conectaron para participar de esta capacitación, un poco ver cómo funciona el Creative Cloud. Y eso, estamos disponibles acá para cualquier duda que tengan de aquí hacia adelante. Esto va a quedar grabado, se les va a estar enviando, así que para que tengan la presentación. Y eso, cualquier cosa estamos acá para contestar dudas y todo lo que necesiten. Sí, cualquier duda que tengan un poco más en profundidad de lo que vimos hoy en día, por ejemplo, si tienen alguna duda con algún cliente, o algún cliente tiene una duda en particular, por ejemplo, es cosa que me vayan canalizando a través de Adib, y yo feliz por responder las preguntas de alguna forma. Tenemos varias experiencias en Adobe de implementar clientes grandes, como Falabella, que Falabella no es solamente acá en Chile, sino que hicimos un trabajo bien grande de implementación. Por ende, hay hartos cachos de qué puertos se tienen que desbloquear para que la sincronización de Creative Cloud funcione, etcétera, etcétera, tanto de partes como de TI, como partes de alguna manera más creativas. Y si el día de mañana quieren tener alguna demo en particular de algún programa, etcétera, también lo podemos ver, pero yo creo que lo más importante es que los clientes entiendan que no solamente están comprando software, que era lo que hacían cuando compraban una caja de Creative Cloud, sino que ahora compran software, servicios, flujos más rápidos, mayor inteligencia artificial, mayores cosas de poder hacer los elementos. ¿Bien? Yo creo que es como el tema más importante. Claro. Así que eso, muchas gracias por la participación, gracias Raimundo por la charla No, de nada, y cuando quieran. estamos. Gracias a todos, que estén muy bien, que tengan un buen día. Chao, chao. Chao.